Hola Marc, buenas tardes. Pues primero que nada, quiero darte las gracias por tomarte el tiempo y estar conmigo. Es la primera vez que que invito a alguien para subir a mi canal pues una plática sobre temas en materia jurídica y claramente pensé en ti para ese tema. Creo que ese tema es de gran importancia y para mí pues me gusta mucho hablar sobre aspectos en materia penal. Es un tema fuerte porque acontece en nuestro país, pues, en gran número de porcentaje esto. El tema es el acceso a la verdad, derecho humano en la desaparición forzada de personas en México. Me gustaría, si me permites, antes de empezar, puedes hablar un poquito de tu trayectoria académica y profesional y comenzamos, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. De verdad te agradezco mucho esta confianza y sobre todo, pues vemos que el momento compartimos el aula, la academia y esa preparación y esa formación que hemos tenido en esa parte de lo que es el derecho, bueno, nos permitió establecer pues bonitos nexos de amistad, pero también de mucha experiencia académica. Y yo te agradezco la invitación y con todo gusto. Muchas gracias, Omar. Gracias. El maestro Marco Antonio Lobato Arcos es instructor certificado en el estándar ECO 2017. Actualmente estudia el último semestre de la licenciatura en Derecho. Tiene una licenciatura en Filosofía por la Universidad Veracruzana. Tiene especialidad en práctica docente universitaria por la Universidad de Jalapa. Tiene maestría en Administración Pública y doctorado en Administración Pública. Dentro de la experiencia profesional, ha sido subdirector de normatividad y evaluación del control interno de la Dirección General de la Función Pública de la Contraloría General. Ha sido asesor de la dirección del Centro Estatal de Prevención Social de Violencia y de la Delincuencia con Participación Ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Ha sido asesor y comisario público en la Contraloría General del Estado de Veracruz. Subprocurador de Asistencia Jurídica a Menores y asesoría a Procuradurías Municipales del DIF Estatal Veracruz. Ha sido jefe de Departamento de Organización y Métodos del Congreso del Estado. Asesor de Capacitación Municipal en el Congreso del Estado. Asesor en la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y de las Comisiones Unidas de Equidad y Género en el Congreso del Estado. Coordinador académico del Instituto de Administración Pública en el Estado de Veracruz. Jefe del Departamento de Desarrollo Académico del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos en Malancán, Tabasco. Experiencia docente durante más de 34 años y se ha desempeñado como docente en el nivel universitario y a la fecha. Es titular de la asignatura Filosofía del Derecho en la Universidad Veracruzana. Desempeña en áreas de planeación, control y evaluación. Asesoría en los procesos de evaluación de desempeño. Actividades profesionales en el control interno. Asesoría en elaboración y seguimiento en los manuales administrativos. Coordinación académica en instituciones de educación superior. Asesoría en procesos de capacitación laboral, planeación, programación, ejecución y evaluación. Ha tenido orientación en trabajos de investigación académica como son tesis, tesinas y monografías. Bueno, Mar, pues comenzamos con el tema pues bueno, yo quiero empezar con esta parte de la desaparición forzada de personas aquí en nuestro país que aborda pues una de las mayores problemáticas que aqueje a nuestro México. Es un delito especialmente de carácter inhumano, se equipara y es llamado también tipo de lesa humanidad que va en contra de la humanidad y especialmente en esta atrocidad de carácter inhumano. El delito de desaparición forzada tiene como característica propia que es un delito pluriofensivo, permanente y continuo. Pero yo quiero, Marc, que nos ayudes a analizar los fundamentos legales del acceso a la verdad histórica
desde la perspectiva de derechos humanos en el delito de desaparición forzada de personas como tal. También pues hablar un poco sobre esta parte del Estado que lo involucra en tomar algunas medidas jurídicas para poder fortalecer esta cultura de legalidad relativa a la desaparición forzada de personas. Eh, Empezamos, yo creo que lo correcto es comenzar por los antecedentes. La desaparición forzada de personas se ha convertido en un problema mundial, por lo que este ilícito no es privativo de una región del mundo, es decir, a veces se considera que nada más ocurre en Latinoamérica, pero no es así. La desaparición forzada ciertamente surge principalmente de productos de dictaduras militares. Sin embargo, también se ha producido en situaciones como método de represión política y por otro lado hay una gran preocupación porque también se da en otros aspectos, por donde forma claramente parte el Estado. La desaparición forzada de personas pues viola los derechos humanos como tal y en nuestro país pues la cantidad de víctimas de este ilícito cada vez va en aumento. Creo que también pues, se considera en términos de contexto un crimen de daño de humanidad. Eso lo manifestó en el año de 1992 la Organización de Naciones Unidas, en donde hizo una declaración de protección a todas las personas en contra de las desapariciones forzadas. Y quiero citar como tal, de acuerdo a la Convención Internacional de la Protección a todas las personas en contra de desaparición forzadas, se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupo de personas que actúan con la autorización o con el apoyo del mismo Estado, seguida claramente de la negativa a reconocer la dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de una persona desaparecida. Esta publicación pues, fue hecha el 16 de diciembre del 2016. Por otro lado, también hay un análisis de datos, esto es por el Registro Nacional de Datos Personales de Personas Extraviadas y Desaparecidas, es que ese es un instrumento meramente de consulta del Sistema Nacional de Seguridad Pública que tiene el propósito de poder brindar a los ciudadanos la información en una base de datos de cuáles son las desapariciones forzadas. Y fíjate, Mar, que de esta información, de este número de personas en relación a esta estadística, nos señala una evaluación del año 2007 al 2018. De estas personas no localizadas en el año 2007 hay un número de 620. Hay un incremento y donde hay más valor es en el año 2017 con 5.426 personas desaparecidas. Ojo, son números extraoficiales porque en la misma página electrónica de consulta manifiesta que las cifras que se presentan en ese momento hasta la fecha de límite que hubo, que fue en el 2018, que después tuvo una baja de 1.634, es un total de averiguaciones previas de carpetas de investigación o de actas circunstanciadas, es decir, de las personas que fueron registradas o que fueron, que se les dio un aviso de que estaban desaparecidas como tal, que estaban sin localizar. Es decir, habrá muchísimas más número de personas de los cuales, pues, en ese registro que emite este instrumento de consulta del Sistema Nacional, pues, no se encuentra. Creo también que desde la óptica de la sociedad civil, el Estado, para que el Estado pueda contribuir de una forma legítima a la construcción de la verdad, pues se necesitan claramente procesos políticos de gran profundidad y que hasta el momento en México no se han dado. Se puede decir que la verdad es indiscutible y debe de tener una congruencia de lo que se dice con lo que se hace. Y en esta parte entra el Estado, porque debe de ser real, garantizar la justicia para poder castigar a las personas responsables y brindarles también el derecho a las víctimas, así como a los familiares, de la reparación del daño. También que las autoridades tienen esta obligación de esclarecer los hechos y que se diga la verdad. Ya con esto, pues el tema, creo que el tema que hay que centrar es la atención a lo relativo a nuestros derechos humanos, que aquí
pues fungen un papel muy importante y que no se está cumpliendo, sobre todo en esta responsabilidad que le compete a la autoridad y que sin duda incurren en delitos de desaparición forzada de personas cuando se supone que el mismo Estado, por ley y por seguridad ciudadana, son ellos, o sea, las autoridades como jueces, como policías, como agentes ministeriales, como ministerios públicos, tienen la obligación o tendrían que ser quienes vigilan que se cumpla el Estado de Derecho. Sobre reconocer el derecho de las víctimas de conocer claramente la verdad de sus seres queridos, porque hay que tener en cuenta que en el momento que una persona es desaparecida, pues se abre la investigación, pero no sabe si esa persona se encuentra con vida o no. Entonces, los familiares tienen ese derecho de poder saber si sus familiares se encuentran vivos o no, qué ha pasado con ellos. También el señalamiento de quiénes son los culpables, quiénes intervienen y por qué circunstancias. La verdad del derecho humano en la desaparición forzada de las personas en México, pues es importante poder ampliar el conocimiento en teorías jurídicas en materia de derechos humanos, de psicología, de criminología, es decir, investigar a fondo el conocimiento de temas que tienen que ver sobre esta desaparición forzada y sobre los derechos humanos orientados pues al derecho constitucional que pues abarca todo nuestro país, el derecho penal, el derecho comparado, tratados internacionales, derechos humanos, órganos de protección internacional, sociología jurídica y temas de control constitucional. Pero pues Marc, te cedo el uso de la voz y pues ahorita les sigo platicando. Sí, muchas gracias. La verdad sí es una excelente exposición que has hecho de la problemática y de verdad que pues es muy lamentable que ese tipo de delitos, inclusive, como bien lo has comentado atinadamente, y de manera muy puntual, que es un delito de lesa humanidad. ¿Y por qué? Bueno, simplemente hay que ver que es un delito, ¿no?, que atenta contra otro tipo también de derechos humanos, ¿no? De tal manera que, bueno, la verdad es que es una forma en la que no tan solo, digamos, al menos por principio de definición jurídica, no tan solo se considera víctimas a las personas que desaparecen, sino por ley se denomina también víctima, también de hecho de manera indirecta, pero es víctima. Entonces, cuando algunas personas han platicado, sobre todo con mis alumnos, cuando les digo que el derecho de las víctimas a la verdad, pero ¿para qué, maestro? Pues si ya pues está desaparecida, no, digo, no, es que es el derecho de las víctimas, de los familiares, de los amigos, de los papás, vamos a llamarle así, digamos de manera muy puntual, ¿sí? O el esposo o la esposa, ¿no? Y que dicen, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi esposo? ¿Sí? Y entonces ellos son, desde el punto de vista legal, también son las víctimas. Y uno de los problemas más acuciantes y que más problemas, inclusive desde la política criminal, efectos psicológicos tiene, es negarles el acceso a la verdad, a esa verdad que se llama puntualmente la verdad histórica. Entonces, desde el punto de vista normativo, sí hay mucha normatividad al respecto, vamos a llamarle no mucha, sino suficiente, digamos, marco normativo al respecto, lo cual, que si bien es derecho vigente, hace falta que sea más positivo, porque ciertamente, aunque ha habido grandes avances en la materia, en jurídica y también de programa de acción, porque tampoco vamos a decir que no se ha hecho nada, sí, se ha avanzado, pero hace falta más. Y bueno, una forma de poder entender la importancia de abordar desde el punto de vista jurídico este tema de lo que es la desaparición forzada de personas y en particular el derecho a la verdad histórica, es que si nosotros, así como el buen trabajo que estás empezando ahorita, lo cual te felicito, seguramente se va a ampliar la cultura de la legalidad y seguramente el hecho de que las personas, entre más conozcan sus derechos, sus prerrogativas, la naturaleza del delito, quiénes participan, quiénes son los sujetos obligados, quiénes son las víctimas, seguramente entre mayor amplitud se tenga en cuestión de cultura de legalidad, seguramente también se va a ver disminuida, digamos, las acciones propiamente o las hipótesis que se pueden actualizar respecto a este delito, lo cual, desde luego, es un buen deseo. Bien, desde el punto de vista normativo como tal, obviamente, como tú ya lo has mencionado, desde los tratados internacionales y las convenciones, pues sí, existe un acto normativo que sí regula, sí prevé,
sí tienen las hipótesis suficientes para poder justificar y fundamentar y argumentar la necesidad de que el Estado mexicano promueva más y actualice programas que tengan que ver con la atención y el seguimiento, ¿sí?, a este tipo de problema que es la desaparición forzada de personas. Y bueno, vale para empezar lo que es en los tratados internacionales y en lo que corresponde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, aquí en el artículo número 3, ¿sí?, de esta declaración señala que todo individuo tiene derecho a una vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que desde el punto de vista de lo que es la Convención Internacional, los tratados internacionales, se está previendo que todas las personas tienen derecho a la integridad. Se hace hincapié que cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad, es en el artículo 24, o sea, el hecho de fundamentar el derecho a la verdad, ¿sí?, tiene su fundamento legal. No es una petición, no es un favor que está pidiendo la ciudadanía, las víctimas, grupos de personas, ONGs, etcétera, sino que realmente tiene su fundamento en esta convención internacional, ¿sí? Repito, asimismo se hace hincapié que cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Entonces, eso tiene su fundamento legal, como repito. Entonces, bueno, para efectos de argumentación, de clínica jurídica, para poder sustentar algo como esta petición, esta exigencia al Estado que debe ser garante de los derechos humanos de todas las personas, tiene su fundamento en esta tratado internacional que acabo de comentar. Por otro lado, también existe la llamada Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En este caso, en su artículo número 1 señala que los Estados partes en esta convención, ¿a qué se comprometen? Fíjate, Samara y todo el público que nos está escuchando, realmente es muy importante, ¿sí? Repito aquí, es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En su artículo número 1 dice, en 4 incisos, se comprometen a no practicar y no permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas, aún en estados de emergencia. O sea, no tan solo en cuestiones de aquiescencia con los grupos delincuenciales, ¿sí? Lo cual pues, es obvio que no lo está permitiendo, sino aún en desastres naturales. Tiene que dar, digamos, la noticia, el seguimiento a las personas que, digamos, poder desaparecer en una cuestión natural, por ejemplo. Nótese eso, ¿no? Y mucho menos en las cuestiones de cuando haya suspensión de garantías individuales, que aunque si bien es cierto que está previsto en nuestra Constitución Federal, pero con sus, obviamente, con sus límites y alcances, pero aún así, conservar y preservar la existencia y seguimiento y permanencia de las personas. El otro es sancionar en el ámbito de la jurisdicción a todos los cómplices, pedíamos aquiescencia y ese encubrimiento que pudiera haber por parte de ciertas autoridades encargadas de la impartición de justicia o el seguimiento de la... Y cooperar entre sí para erradicar la desaparición forzada de personas y bueno, tomar todas las medidas legislativas, cosa que el Estado mexicano sí lo ha estado haciendo, hay que reconocerlo por eso. Y en el artículo 8 de esta convención que te comento, se señala que no se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada de personas. Realmente, Samara y público que nos escucha, es lamentable que todas las hipótesis que señalan aquí en el marco normativo, al menos en los tratados internacionales, y otra lo vamos a ver en el ámbito local, siempre señalan las autoridades. Claro. O sea, es increíble cómo es posible, cómo es posible que aquí, aunque la palabra, el término jurídico es aquiescencia, realmente aquí la parte es lamentable que quienes nos tienen que cuidar son los que, algunos de ellos son los que cometen ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, es muy lamentable esto. Claro que esto viene de historia, porque uno de los principales antecedentes históricos de la desaparición forzada de personas, ¿sí?, propiamente viene de la época de, digamos, de la desaparición y muerte de judíos y demás, ¿no?, en época nazi. Entonces, ese tipo de antecedente es lo que da lugar propiamente
a señalar que es un tipo de delito de lesa humanidad. En cuanto a la normatividad local, hablemos propiamente de la Constitución, pues propiamente está el artículo primero constitucional, el tercer párrafo, donde señala, bueno, pues que todas las personas del ámbito de sus autoridades, ¿sí? Perdón, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias como tal, deben de preservar, conservar, respetar y promover el respeto y el estricto a los derechos humanos de todas las personas bajo ciertos principios y demás. Pero eso es lo que se tiene que tomar en cuenta en todas. Es decir, de hecho, los derechos humanos siempre han sido los ejes transversales a toda política y a todo programa que tenga que ver con la seguridad de las personas y en otros aspectos. En el artículo 20 constitucional también habla de los derechos de las víctimas en cuestión de la desaparición forzada de personas. El artículo 29 habla claramente de que, por ejemplo, que dice que en su segundo párrafo señala que aun cuando el Poder Estatal esté facultado bajo ciertas hipótesis suspender el ejercicio de garantías y derechos, no sucederá así en el ejercicio de los derechos humanos. Fíjate, o sea, ahí está un límite. O sea, sí, podrá suspender garantías, por ejemplo, como ahorita, por la pandemia, pues el encierro, estar aislados, pero eso no quiere decir que violenten sus derechos humanos, y esos son intocables, ¿sí? Y entre otras circunstancias, propiamente, en la desaparición forzada de personas, con mayor razón. Fíjate que una de las leyes a nivel federal que sí prevé mucho esto de la desaparición forzada de personas en cuestión de sus derechos es la Ley General de Víctimas. Aquí en el artículo 4, inclusive ahí viene la disposición de cómo se debe de conceptuar las víctimas, tanto de manera directa como indirecta. Bueno, esa parte no lo vamos a tratar, porque más que nada son como referencias para saber en dónde podemos fundamentar o justificar la diferencia entre víctimas directas o indirectas, pero que finalmente, hablemos como un ejemplo hipotético, los padres que no saben del paradero de su hijo, entonces los padres son víctimas. Bien, pero hay una ley general precisamente que es muy específica, que es propiamente sustantiva en este tema, que es la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Ese es el nombre de toda esta ley. Y bueno, propiamente su artículo número 2 señala que tiene por objeto precisamente establecer la distribución de competencias, establecer los tipos penales en este tipo de desaparición forzada de personas y sobre todo, crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Aquí es algo que es importante destacar, que no nomás se trata de un sistema electrónico de acumulación de datos, ¿sí? Y que con eso las familias o las víctimas ya está todo aislado, ¿no? Hay más trabajo y de hecho más adelante vamos a ver cómo pueden hacer valer el derecho a la verdad histórica por parte de las víctimas en este sentido. Bueno, y ya propiamente vamos a terminar esta parte, que es el marco normativo en el estado de Veracruz. Vale señalar que en la Constitución Política aquí de nuestro estado de Veracruz, en el artículo 4, pues obviamente se orienta propiamente a señalar cuáles son los derechos humanos que se deben prevalecer, digamos que es una forma homóloga propiamente del artículo primero constitucional tercer párrafo respecto a lo que son el respeto a los derechos humanos y sus garantías, etcétera. Bueno, y en la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como bien es sabido, pero bueno, aquí lo vamos a comentar, en su artículo número 2, ¿sí? Se obliga a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos a recibir y dar seguimiento a las quejas, ¿sí? Denuncias, etcétera, con respecto a lo que son cuando hay violación a los derechos humanos en cualquier situación, ¿no? Y bueno, en el artículo 4 de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en sus atribuciones, voy a señalar nomás la primera, son 13, pero voy a señalar la primera: recibir, conocer e investigar, a solicitud de parte de oficio, peticiones o quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, como es el caso de la desaparición forzada de personas. En la ley de víctimas para el estado de Veracruz también vamos a señalar únicamente aquí la parte del artículo número 2, ¿sí? En donde señala en la fracción tercera que es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso, ¿sí? Y bueno, por contraste a la determinación conceptual jurídica que sea de víctimas, también se prevé en el artículo número 4, de ahí es donde habla también de víctimas directas e indirectas, eso no es, ya no es el caso ahorita,
Pero lo que sí quiero señalar, Samara, fíjate que es importante aquí, en esta ley de víctimas del Estado de Veracruz, es que en el artículo número 7 dice claramente, ¿sí? Están los dispositivos jurídicos para decir cuáles son los derechos de las víctimas y que en este caso señala que tienen derecho a qué, a una investigación pronta y eficaz, a ser separadas por el Estado de manera integral, etcétera. Pero hay uno que, de hecho, aquí lo tengo subrayado, dice, a conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos. Claro. Entonces, no es una opción de las autoridades, no es una opción de nadie, de ninguna autoridad judicial, policial, etcétera. Es decir, sí te quiero decir, no, es una disposición. Están obligados a dar, digamos, reconocer el derecho y atender este derecho de las víctimas, del derecho a la verdad histórica de las personas, de sus seres queridos. Y en el artículo 17 constitucional también se señala que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y a recibir información específica. Es decir, si nos vamos al artículo 17, está claramente escrito y dispuesto cuáles son ese derecho, el derecho a la verdad. Y en el artículo 18 también se sigue haciendo hincapié en el derecho a conocer la verdad histórica de los hechos. Pero además, fíjate, Samara, aquí viene la parte medular y la parte más, pues vamos a llamar hasta trágica o dramática, ¿no? Muy susceptible de una psicología, que es el siguiente, dice. En el artículo 18 se hace hincapié en que las víctimas de la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos. Ya quedó. Además, las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones. Pero además, aquí hay una situación importante, y esto está en el artículo 19, que tienen derecho a participar en las exhumaciones, obviamente, de sus seres queridos. O sea, no tan solo tienen derecho a conocer la carpeta de investigación, inclusive a estar junto, cuando estén en los laboratorios, cuando ya se da un hecho, supongamos un ejemplo, que ya se identificó una cosa clandestina y se supone que ahí pudiera estar algún familiar de alguna de las víctimas, entonces si ya es un hecho como tal, la Fiscalía Especializada tiene la obligación de invitar, bajo ciertos protocolos internacionales, eso sí, y especiales y demás, y sobre todo con asistencia psicológica, de que los familiares vayan y estén presentes a la hora de la exhumación de los cadáveres. Eso, la verdad es que es una parte puntual, una parte muy triste, pero fíjate hasta dónde llega el derecho a la verdad. No nomás de que te digan, saquen fotos o te muestren los resultados del ADN, sino que además tienes derecho a asistir a la exhumación de los cadáveres. O sea, eso es algo que es un alcance de ley que si bien para algunos pudiera ser muy traumático, cierto, no lo dudo, pero eso es un derecho finalmente, y bueno, finalmente alguien estará en su facultad de asistir o no asistir. Y bueno, pero en Veracruz también existe una ley muy especial en la materia, que es Ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Veracruz. Aquí, bueno, yo tengo una observación, no dice desaparición forzada, no dice desaparición de personas. Tiene su razón de ser, pero bueno, no voy a entrar ahorita en el análisis de la parte semántica de la ley, pero creo que sí valdría la pena poner desaparición forzada. Bueno, entonces, aquí en el artículo, en el artículo 4, aquí ellos hacen, aquí en esta ley local, señala, artículo 4, fracciones 13 y 14, la diferencia entre una persona desaparecida y persona no localizada. La persona desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y se presume que su ausencia se relaciona con alguna comisión de un delito. Mientras que una persona no localizada, pues simplemente es una persona que no la encuentra, pero que no se relaciona con un delito. Pues digamos aquí, no localizada, a lo mejor la muchacha que se fue con el novio y a la familia le consta, ¿no? Que no fue víctima de la comisión de un delito, simplemente está no localizada, pero aún así la autoridad tiene que proceder. Pero bien. Y bueno, por lo que toca a la Fiscalía Especializada, esto está sus atribuciones en el artículo 52 al 61, en donde señala propiamente cuáles son sus atribuciones, sus obligaciones y demás, dentro de las cuales en el artículo 54, fracción 20, dice: facilitar la participación de los familiares en la investigación de los delitos previstos en esta ley general, incluso brindar información periódica sobre los familiares, sobre los avances del proceso de investigación,
¿sí? De acuerdo a la ley generales y demás, pero además también aquí es donde, te repito, bajo ciertos protocolos internacionales, avisar a los familiares para que asistan a la exhumación según sea el caso. ¿Sí? Y bueno, eso es en la parte que te he señalado, ¿sí? De lo que es la parte normativa en el estado de Veracruz. Vale señalar que pues, en cuestión de las jurisprudencias como tal, pues existe mucho material en ese sentido. Por ejemplo, en el número de registro del semanario judicial, número 2000, así completo, y luego 209, pues está intitulada esta disposición como delitos o crímenes de lesa humanidad, su concepto para efectos del derecho de acceso a la información de la averiguación previa que los investiga. Está el otro registro del semanario judicial del derecho a la información, ¿sí? O sea, tiene su fundamento legal, lo mismo que la desaparición forzada de personas, pues son, como hechos constitutivos, son violaciones graves a los derechos humanos, está en el número de registro 2000, y luego 219. Y por último, en cuanto al registro 181-147, que la desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente y continua. Bueno, esa es la parte realmente donde legal, que cabe señalar que existe propiamente una normatividad, un estado de derecho, ¿verdad? Que si hablamos de que existe normatividad suficiente para prevenir, se puede decir también, pero también para atender y dar seguimiento y sobre todo sancionar, que no haya impunidad en ese tipo de delito, existe. O sea, derecho vigente existe, derecho jus natural existe. Ahorita falta únicamente agregar y fortalecer más el derecho positivo, que es lo que es un reclamo no solo de los que dedicamos al estudio del derecho, a la doctrina, o inclusive los legisladores que están promoviendo. Es un reclamo de la sociedad, un reclamo de las familias, un reclamo, por ejemplo, del abuelo, de familiares, ¿no? Pero yo conozco al abuelo del muchachito que se apellida Cerrillo, que en pocas horas lo desaparecieron, y por aquí desapareció en la tarde y en la noche, ahí por la herradura, le encontraron muerto. O sea, realmente la cuestión de inseguridad está a la orden del día, cierto, hay que reconocer el Estado mexicano a través de distintos dispositivos y política criminal ha estado avanzando mucho, hay que reconocerlo, pero hace falta más. Hace falta más, y este trabajo que tú realizas de una cultura de legalidad, Samara, te felicito, licenciada Samara, de verdad, es un trabajo muy importante, que esto tiene que dar con una cultura que promueva la conciencia, pero también la sensibilización de las autoridades para atender este problema tan acuciante y tan doloroso como es la desaparición forzada de personas. Es cuanto mi participación. Gracias, Marco. Pues precisamente ahorita que estás hablando del derecho a la verdad en la desaparición forzada de personas y que ves y nos puedes hablar un poquito de la legislación que hay aquí en el estado de Veracruz, que en sí en Veracruz y abarca también con sus propias legislaciones por los demás estados, porque en sí, pues el derecho a la verdad los tenemos todos. El artículo primero de nuestra Constitución menciona que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos vamos a gozar de estos derechos humanos. Dentro de la parte del derecho de la verdad, ahorita que estamos hablando de derechos de verdad, se debe de reconocer y respetar, como tú dices, porque el derecho de la verdad como tal, mucha gente no lo conoce, o sea, a la verdad sí, pero ¿qué abarca? Pues precisamente esto. Y las menciones que tú haces acerca de acontecimientos y qué es lo que debe ver, dónde entra la autoridad y la parte donde entran los familiares y también la sociedad, porque mira, dentro de la verdad histórica, que quiero hablar un poquito de esto, hay dos dimensiones que forman parte de este hecho ilícito de desaparición forzada, que es las dimensiones. La primera es el derecho que tienen tanto la persona, porque en ese momento, cuando se hace la distinción de que hay una persona que está desaparecida, y todavía no se sabe, como te repetías, si se encuentra en vida o no, pues es saber qué pasó.
Y lo primero es a los familiares, es decir, ¿sabes qué? Estamos investigando y los familiares tienen el derecho a saber las circunstancias, el por qué desapareció, qué se está haciendo, cómo va una carpeta de investigación, a qué persona entrevistaron, qué tienen por cadena de custodia, a dónde fueron al lugar, qué pruebas o qué ven para poder pues llegar a una solución del caso. Esa es una dimensión. Pero hay otra dimensión, Marco, que también entra a la sociedad. Es decir, a la sociedad también, como es un hecho relativo de impacto y claro que tiene relevancia y que también pues estamos dentro de eso, es la explicación que se da a la sociedad de cómo acontecieron los hechos y qué es lo que pasó. Y no es porque nosotros seamos chismosos y queremos saber qué es lo que pasó o qué no es lo que pasó, sino porque la sociedad tiene derecho también porque es un hecho de impacto nacional, o sea, en el país donde estamos viviendo. Entonces, este derecho de verdad, el deber de reconocer y respetarse en las prerrogativas de las personas y no como un otorgamiento bajo el criterio discrecional de una autoridad en el ámbito de administración de justicia. En el contexto, las víctimas del delito de la desaparición forzada de personas pues debe de verse protegido en su esfera jurídica, tal y como lo mencionaste, y como disponen las diversas normativas de la Corte, no solo nacional, las Cortes internacionales en fundamentos de derechos humanos. Eh, Ahorita que tú platicas esto, fíjate que me llega a la mente porque la verdad histórica es un concepto, es una frase en materia jurídica de tiempo. Hace unos años se hizo muy popular y no sé si recuerdas con este caso de impacto que fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que el secretario de Seguridad salió y hizo mención de una verdad histórica. Pero ¿qué pasó con esa verdad histórica? Que usaron esa frase para tapar lo que verdaderamente pasó. Es decir, usaron en contra la definición de tal de una verdad histórica. ¿Estás de acuerdo o no? Entonces, esto me trae recuerdo a este caso gran sonado de la desaparición de los 43 normalistas, que manejaron y se hizo popular esta verdad histórica y que fue mal usar el concepto, porque en sí, este derecho que tienen las personas y los familiares de saber la verdad acerca del abuso que sufrieron, de cómo pasaron los acontecimientos, de pues las violaciones a esos derechos, tanto para las víctimas como también para los familiares, este derecho que es reconocido en decisiones legales también tomadas por cortes en varios países, pues no se hizo uso de tal, ¿no? Y los aspectos de derecho a la verdad, a este derecho a la verdad, pues se encuentran como mencionados, pues el derecho a un recurso efectivo, a la investigación, a la verificación de los hechos, a la presentación pública de la verdad, que es donde entra la sociedad también, que las víctimas y los familiares de derecho pues sepan cómo pasaron las circunstancias en cómo ocurrieron estas violaciones a derechos humanos y también tienen pues el derecho de poder hacer duelo a las pérdidas humanas que tuvieron y que no se dan esas desapariciones forzadas porque ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa un hecho como este, se cierra y ya no se sabe qué pasa. O sea, ni siquiera pasa muchísimo tiempo para poder decir, pudimos localizar a la persona en tal lugar. Yo creo que de 10 casos, 5 y es mucho. Entonces, ese es un derecho que también tienen las familias. Otro derecho es al saber la verdad acerca de estas violaciones, como te decía, pero a preservar la evidencia documental para poder sostener qué pasó y las circunstancias y hacer una conmemoración y recuerdo de cómo poder proteger y garantizar este acceso adecuado a los archivos de información para este tipo de violaciones para que posteriormente no se vuelvan a hacer. Entonces, es esa parte. Yo quisiera también que pudiéramos retomar el concepto como tal de Estado de Derecho y la definición concisa de qué es una desaparición forzada. No sé si me puedas ayudar en esa parte, Marco. Sí, claro. Sí, mira, con respecto propiamente al Estado de Derecho, digo, no es otra cosa más que señalar propiamente
bueno, ahorita te lo menciono una más amplia, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que es en el Estado de Derecho como tal, sí, no es otra cosa más que el respeto que tienen tanto las personas, digamos, la ciudadanía, como las mismas autoridades, funcionarios y demás, a lo que corresponde propiamente a el respeto al marco normativo, al marco jurídico. O sea, ese es el Estado de Derecho, que no nomás, no tan solo tanto servidores públicos, funcionarios conozcan la normatividad, porque digo, gracias error, hay muchos servidores públicos que a veces no conocen, ¿no? Y hay otros, digo, por otro lado, está la ciudadanía, que también debe conocer y respetar ese derecho. Entonces, ahí es cuando se habla de un Estado de Derecho donde se legitima propiamente el Estado. Mientras que una cultura de legalidad no tan solo es el respeto al marco normativo, sino también otro tipo de valores sociales, morales, algunos inclusive ponen religioso, que no es necesario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cultura de legalidad basada propiamente en el buen comportamiento de las demás personas, no nomás bajo un Estado de Derecho, sino también a ciertos valores sociales y morales que permiten la coexistencia. Pero bien, bajo un Estado de Derecho mínimo que se exige para que las personas sean, digamos, vivan bajo una certeza jurídica, una seguridad jurídica, ¿sí? Es el Estado de Derecho propiamente ese, pero en este caso el Estado debe ser garante, repito la palabra, debe ser garante de ese cumplimiento de las normas. Por eso es que cuando vemos al Ejecutivo que toma protesta, ¿no? De cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, ahí comienza bien. En cuanto a la desaparición forzada de personas, ¿sí? Te lo voy a leer aquí, mira, dice, comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad de cualquier forma a una persona seguida de la abstención o negativa de conocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre las mismas o suerte, destino o paradero. ¿Sí? En este caso, ¿qué quiere decir? Que la desaparición forzada de personas, vamos a hablar, hay dos hipótesis aquí. Una, el hecho de que desaparezca una persona por una autoridad, digamos, una detención, ¿sí? Por una, digamos, la policía, fuerza civil, un agente ministerial, ¿sí? Okay. Se sabe que lo detuvieron. Y entonces, a lo mejor si hubo con orden de aprehensión o sin orden de aprehensión, de hecho, la gente, los familiares se dan cuenta, y hay veces que puede ser, sin embargo, cuando le dicen, ¿y en dónde se lo llevan? Ahí se comete el delito de desaparición forzada de personas, cuando no te dicen, y aparte todo, tú como familiar buscas y buscas, y todos se hacen ojo de hormiga. ¿Y quiénes son los ministeriales o la policía de fuerza pública que se lo llevaron? No, pues no sé, yo no sé. No, pues se bajó adelantito. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde se actualiza la desaparición forzada de personas. ¿Sí? Otra es que lo haga un particular. Pensemos en el crimen organizado. ¿Sí? Los clásicos levantones que después se lo llevan y no se sabe el paradero. Y entonces tú das, por ejemplo, las personas dan parte a la autoridad competente y inician la búsqueda de detalles, como tú dijiste hace rato, pues a ver en qué circunstancias, todos los detalles, inclusive sale ya se boletina y todo la desaparición de esta persona y pasan tiempo y desafortunadamente se puede decir que también a veces nunca se sabe de ellos. ¿Sí? Ahí también se actualiza la desaparición forzada de personas. Pero aquí te va lo más grave, Samara. Lo más grave. La Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que se realiza por aquiescencia. ¿Qué significa por aquiescencia? Que es la tercera hipótesis. Que es en confabulación con las autoridades. Es decir, que un particular, pensemos, un grupo criminal, anda por ahí, y entonces él tiene el teléfono, una autoridad, un servidor público, ¿sí? Quiere desaparecer, digamos, a un periodista que le está sacando mala nota, algunas cosas, y le pide a alguien, digamos, entre comillas, que le haga el favor de desaparecer, y los desaparece. Eso se llama por aquiescencia, ¿sí?
Entonces, puede ser que sea por petición de una autoridad que desaparezca a una persona o a un grupo de personas, por ejemplo, como los 43 de Ayotzinapa. Digo, es una hipótesis, es una creencia mía. Sin embargo, parece que el Estado sí interviene ahí. O bien puede ser por iniciativa propia de un particular, en este caso de alguien que se dedique a la sustracción de personas, ¿sí? Pero que la autoridad no quiera hacer nada o no puede hacer nada porque está amenazada, por lo que sea. Bien, entonces la desaparición forzada de personas, te repito, se comete, digamos, cuando el servidor público en particular, con la autorización o el apoyo de aquiescencia del servidor público, prive de la libertad de cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa de dar información, tanto documental como del paradero de la persona. Entonces, eso significa la desaparición forzada de personas y lamentablemente el gran porcentaje de esas desapariciones están cometidas por servidores públicos, Claro. ¿sí? Por protección de los servidores públicos o por petición de los servidores públicos. Sí, claro. Entonces, Marco, tenemos que del Estado de Derecho, pues es ese todo derecho que tienen integrantes de una sociedad con leyes establecidas de forma democrática, ¿no? Se establecen formas democráticas, derechos humanos, y se pueden aplicar y deben aplicarse para todos y todas por igual y cumplirse siempre porque son obligatorios. Y pues bueno, de la verdad histórica, ya haciendo alusión a que estás dando la definición de tal, pues la verdad histórica es el derecho a la verdad que comprende de las dos dimensiones que les explicaba. El primero es el derecho a las víctimas y a sus familiares a conocer la verdad respecto a hechos que se dieron lugar a graves violaciones de derechos humanos, así como el derecho de conocer la entidad de quienes participan en ellos. Y la segunda dimensión es el derecho de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y las circunstancias por las que pasó pues las víctimas en esos actos que se cometieron a fin de evitar que se vuelvan a cometer hechos similares posteriormente. Ya por último, Marc, pues yo quisiera pues hacer una conclusión del tema y yo pongo que pues lo primordial es poder analizar desde una perspectiva de género los derechos humanos violentados en esta desaparición forzada de personas y el derecho a la verdad histórica como tal, que con esto pues vamos a poder profundizar sobre las formas legales más eficaces para el Estado, con la información que nos dices de las legislaciones, para que se pueda proteger de manera pronta y expedita a los particulares y también a los grupos sociales en este ejercicio de derecho a la verdad por el delito de desaparición forzada de personas. Toda esta labor de investigación en el desarrollo, pues es una tarea creo que difícil, pero que nos va a poder dejar entender si bien las leyes que están vigentes, adecuadas y que pueden armonizar este aspecto sustantivo y también las codificaciones adjetivas, no solamente suficientes para las víctimas, sino también para las codificaciones adjetivas con referencia a la familia y tener en mente y tener en cuenta este Estado de Derecho que debemos de tener todas y todas las personas. Creo también que es importante dar seguimiento y atención a los casos, inclusive el crecimiento, disminución de estas carpetas de investigación para poder lograr que ya exista esta disminución sobre la desaparición forzada de personas y pues exista una eficacia jurídica. Sí, correcto, muy bien. Aquí lo principal es, yo me atrevo a decir, la forma de atender y hasta de prevenir este tipo de problemas, como es la desaparición forzada de personas, está en la dimensión directamente proporcional a la forma en que se combata la impunidad. Mientras haya impunidad, los malos van a seguir haciendo lo que tienen o lo que quieren hacer, ¿sí? Entonces, aquí yo diría la parte medular de todo esto es la forma que las autoridades atiendan y procedan con respecto a la impunidad es la medida en que ese delito va a ir disminuyéndose o va a ir aumentando. Entonces, eso es una responsabilidad de las autoridades y de nadie más.
Ok, Mar, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de poder estar platicando conmigo. Te agradezco porque sin duda conoces muchos temas de relevancia y muchos temas en materia jurídica y gracias por acceder a mi invitación y espero poder compartir posteriormente otra plática. Muchísimas gracias, Marco. No, no. Muchas gracias, licenciada Samara. De verdad te agradezco mucho, mucho esta oportunidad. Y la verdad me da mucho gusto y sobre todo, bueno, que dices que es la primicia de este gran Así es. eh, empresa, de este gran emprendimiento. Y la verdad me siento muy orgulloso que me hayas tomado en cuenta en esta parte. Y desde luego cuenta con mi apoyo para cuantas veces lo necesite, nos ponemos de acuerdo. Y pues sí, modernamente podemos platicar lo que, digamos, el tema, digamos, y obviamente si es de mi interés, de mi conocimiento, de mi dominio, vamos a llamarla así, con todo gusto. Y si no, pues investigamos. Muchas gracias. Muchas gracias.